Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. La semana pasada, el diario Haaretz de Israel publicó una información muy fuerte, una denuncia muy fuerte contra Google, que había hecho pública un empleado, un ex empleado ya. Resulta que esta persona había ayudado a liderar una especie de oposición interna contra los vínculos de la empresa Google con Israel. Y debido a lo que describió como represalias y un ambiente hostil y acciones ilegales por parte de la empresa, esta persona renunció. Publicó en Medium Ariel Koren, gerente de marketing de productos de la división de educación de Google, que en lugar de escuchar a los empleados que quieren que Google cumpla con sus principios éticos, Google busca agresivamente contratos militares y elimina las voces de sus empleados a través de un patrón de silenciamiento y represalias hacia mí, dijo, y hacia muchos otros. He sido testigo, escribió, constante, de que en lugar de apoyar a diversos empleados que buscan hacer de Google una empresa más ética, Google silencia sistemáticamente las voces palestinas, judías, árabes y musulmanas preocupadas por la complicidad de Google con las violaciones de los derechos humanos palestinos, hasta el punto de tomar represalias formales contra trabajadores y creando un ambiente de miedo. Koren explicó en su texto que un grupo interno de Google estaba destinado a representar a los empleados judíos y que estaba funcionando sistemáticamente como un medio para impulsar las ideologías de derecha y silenciar así las voces de las personas de Google que apoyan la libertad palestina. Este grupo, dijo, fue responsable de las expresiones de solidaridad de los líderes de la empresa con los israelíes durante la guerra de Gaza del verano de 2021, mientras que no hubo tal comunicación hacia o sobre los palestinos, que son el objetivo de la violencia y la opresión diaria de Israel, escribió. Afirmó además que ya había sido marginado del grupo interno Shuglers, trabajadores judíos de Google, debido a sus puntos de vista, y que se ignoró una carta que estaba llena de diatribas racistas y antisemitas contra los judíos antisionistas, que fue enviada a su oficina por Recursos Humanos. El New York Times habló con Google y el portavoz de Google dijo que prohibimos las represalias en el lugar de trabajo y compartimos públicamente nuestra política, que es muy clara. Estamos orgullosos, dijo, de que Google Cloud haya sido seleccionado por el gobierno israelí para proporcionar servicios de nube pública para ayudar a transformar digitalmente el país. El proyecto incluye hacer que Google Cloud Platform esté disponible para las agencias gubernamentales para las cargas de trabajo cotidianas, tanto en lo vinculado con finanzas, atención médica, transporte, educación, pero no está dirigida a cargas de trabajo altamente confidenciales o clasificadas. En octubre del año pasado, casi 400 trabajadores de Google y Amazon exigieron que sus empleadores terminaran con los lazos con el proyecto Nimbus, que es una iniciativa respaldada por el gobierno israelí para establecer sitios locales seguros en lo vinculado con la nube en todo el país. En una carta abierta publicada en el diario británico The Guardian, 90 empleados de Google y 300 de Amazon, de forma anónima, claramente, condenaron la decisión de los gigantes de la computación, en lo que tiene que ver con las nubes, por, entre comillas, vender tecnología peligrosa al ejército y al gobierno israelí. Condenamos, dijeron, la decisión de Amazon y Google de firmar el contrato del proyecto Nimbus con el ejército y el gobierno israelí y les pedimos que rechacen este contrato y futuros contratos que dañarán a nuestros usuarios.
Lo que explicaban, lo que alegaban, lo que sostenían, es que el acuerdo para proporcionar servicios en la nube para el sector público y militar de Israel hará que la discriminación y el desplazamiento sistemáticos llevados a cabo por el ejército y el gobierno israelí sean aún más crueles y mortales para los palestinos. Dijeron que la tecnología involucrada permitiría una mayor vigilancia y que la recopilación de datos de los palestinos facilita la expansión de los asentamientos ilegales de Israel en tierras palestinas. Es al revés. El proyecto Nimbus lo que le pide a Amazon y a Google es que desarrollen sitios de almacenamiento en la nube de todo Israel con una inversión inicial de 4.000 millones de shekels, que son 1.200 millones de dólares. Los sitios permitirán a Israel mantener los datos dentro de sus fronteras bajo, por supuesto, estrictas pautas de seguridad. Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto plurianual está diseñado para brindar una solución integral para la provisión de servicios en la nube, tanto para el sector público como para el ejército. De estas denuncias hay habitualmente muchísimas contra el gobierno de Israel, en este caso contra los palestinos, lo que entienden estas personas que hace el ejército y el Estado de Israel contra los palestinos, y también hay en otros estados, en otros países y en otras realidades. El dato fundamental que nos importa a nosotros, además de la geopolítica, además de las invasiones, además de las posiciones de cada uno, es ver cómo algo que habitualmente se quiere vender como neutral, como la tecnología, no tiene nada de neutral. Tanto porque la técnica es una decisión social, es decir, que un grupo económico, una persona, alguien, sujetos sociales deciden cómo será el funcionamiento de esa técnica y luego, por supuesto, la tecnología, como también en lo que tiene que ver con decisiones estratégicas de geopolítica. Hoy todos los estados del mundo dependen de alguna nube. Esas nubes en general están concentradas en empresas que tienen claramente definidos su capital. No es una discusión externa ni a los estados, ni a las corporaciones, ni a nosotros. Y este tipo de debates son el centro de la discusión mundial actual. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.